Muy bien, muy contento de estar pues en Uruguay, la recepción ha sido hermosa, los uruguayos son gente muy hermosa, además el clima, todo integralmente ha sido muy bello, o sea que estoy muy contento. ¿De qué región de Colombia sos o Soy ciudad? de Medellín, Antioquia, el departamento de Antioquia, capital Medellín, sí. Más específicamente de un municipio que se llama Envigado, que queda al lado de Medellín. ¿Cómo está hoy escribir en Colombia? Le preguntábamos al embajador, nos decía, es muy difícil escribir después de García Márquez, pero es como vestir la 10 de Maradona o de Messi en el caso Sí. de... No, yo decía, de todas maneras, García Márquez sigue siendo un gran referente para nosotros y para cualquier persona que escriba, creo que no solo no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en lengua española incluso. Pero digamos que para la generación posterior a García Márquez era una especie de peso cargar con ese paradigma que era, pero las generaciones posteriores ya la hemos elaborado, sigue siendo un referente, pero también la realidad ha cambiado, hay muchas otras cosas que contar, hay muchas visiones, muchos puntos de vista, entonces creo que más que un problema García Márquez para un escritor es un colombiano, es una fuente de inspiración y un referente hermosísimo. ¿Es más difícil escribir en procesos de paz cuando han terminado, cuando están en curso o cuando no existe la paz? Yo creo, Andrés Gide decía que el trance lírico es necesario para escribir, o sea, esos momentos en que se viven las pasiones más tremendas, más fuertes, los momentos emotivos más, pero que hay que esperar que pase un tiempo, que se pueda elaborar. En ese sentido, siempre hay que escribir en paz, yo creo que la paz es necesaria para escribir, entonces para elaborar precisamente esos momentos traumáticos de la guerra, pero cuando pasa se puede mirar en la distancia y se puede analizar y elaborar. Tu novela tiene mucho que ver con eso. La novela de muchos colombianos, o los cuentos, o la narrativa, los ensayos, lo que uno lea está impregnado de alguna manera. También las historias orales, ¿no? Que se conocen. Es decir, ¿cómo desprenderse en algunos momentos o cómo ficcionarlo y poder reírse de algunas situaciones? Creo que Colombia es un país muy complejo, con muchas realidades, con muchas regiones, y para un sector de los escritores que vivimos en esa época de la violencia y en zonas muy enfocadas en la violencia, en este caso específico de mi novela, la violencia, el narcotráfico de los 80 y los 90, es inevitable tener esa cuestión como tema. Pero hay muchos escritores que están trabajando otros temas, otras realidades o otros matices, otras maneras de contar esa misma realidad. Entonces creo que es inevitable, uno solamente puede escribir sensatamente de lo que ha vivido, de lo que ha tenido cerca, y esa es la realidad que nos ha tocado a todos. Además es casi que una necesidad elaborar lo que nos ha ocurrido, elaborar qué ha pasado con esa violencia, cuál es el origen, cómo nos ha afectado y bueno, y para dónde va. Y creo que eso es un papel de la literatura. Y a la hora de la impronta del escritor, de la libertad, de no autocensurarse, uno recordando lo que fue Crónica de un secuestro, por ejemplo, de García Márquez, ¿no? En donde se plasman todos esos atentados que había en esa época tan marcada. ¿Cómo es hoy? Es decir, ¿existe esa autocensura de algún modo? No, yo creo que cada vez menos existe esa. Y en literatura creo que en el periodismo es más probable que exista, pero en literatura una condición fundamental del ejercicio de la literatura es la libertad absoluta, pues, para escribir. Ya los otros problemas pueden ser para publicar, pero en el aspecto, en el campo específico de la literatura, de la escritura, la libertad es fundamental y creo que eso no se ha perdido ni se pierde. ¿Cómo está la otra punta, el que va a leer, el que recibe tu trabajo en definitiva? ¿Cómo está la lectura hoy? ¿Los jóvenes se enganchan como acá, por ejemplo, juveniles, adolescentes? Colombia no tiene unos altos niveles de lectura y son esfuerzos que se vienen haciendo desde hace años de generar una cultura de lectores, de hacer programas nacionales y programas departamentales de fomento a la lectura. Creo que de todas maneras eso ha mejorado mucho en comparación de unos años atrás. No sigue siendo el nivel ideal, pues, pero porque está la competencia también del internet, de los youtubers, pero incluso a veces muchos de esas modalidades, los youtubers a veces se vuelven booktubers también que promocionan la lectura, entonces, bueno, creo que poco a poco creo que eso se va generando y el libro nunca va a desaparecer y la experiencia de leer es muy distinta a la experiencia de ver una película y creo que eso nunca va a desaparecer.